Vamos con el resumen de la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Cuatro partidazos entre ayer miércoles y el martes que tuvimos que nos dejaron estos resultados. El martes Atlético de Madrid 1-2 Fútbol Club Barcelona y Liverpool 0. Paris Saint-Germain 2 y ayer miércoles Bayern 4, Real Madrid 3 y Arsenal 0, 0 Sporting Club de Portugal. Empezamos en el Metropolitano, donde a los 25 minutos el Barça ya había igualado la eliminatoria. Unos primeros minutos de partido donde los de Flick hicieron un auténtico partidazo. Y además tuvieron opciones de marcar el 0-3, sobre todo esa de Fermín en la que acabó con una brecha en la nariz. Creo que no se rompió la nariz al final, pero fue bastante impactante. A partir del 0-2 y esa ocasión que distorsionó un poco el partido, el Atlético de Madrid tuvo sus opciones y en la primera calara a la jaula. Gol de Lukman, 1-2 y con eso se llegaba a la media parte. Dominio bastante del Barça, que tuvo sus ocasiones, pero al Atlético de Madrid con ese gol pues le daba ventaja. En la segunda parte empieza también el Barça bastante dominante, con bastantes ocasiones, sobre todo el gol anulado a Ferran Torres, bastante claro, la verdad nada que decir por parte del árbitro, y a partir de ahí el Atlético de Madrid se empieza a crecer, viendo ese gol anulado del Barça, tiene sus opciones, hasta sobre todo la expulsión de Eric García. Otra vez que el Barça en Europa se queda con un jugador menos, en esta vez yo creo que sí puede ser expulsión, más que nada porque no creo que llegara Koundé y tampoco había fuera de juego. A partir de ahí quedaban unos 15-20 minutos para el final del partido y el Barça a base de centros intentaba empatar la eliminatoria, pero eso sí, con pocas opciones de remate o al menos ninguna en la que Musso tuviera que intervenir bastante. Llegado a ese punto, el Atlético de Madrid pasa a semifinales 9 años después y se va a enfrentar, ya veremos después, al Arsenal. En el segundo partido que se jugó el martes, victoria del Paris Saint-Germain, 2-0 en la ida, 0-2 en la vuelta en Anfield. Lo venimos diciendo, estos tíos han puesto el modo avión con Luis Enrique como capitán del barco. El Paris Saint-Germain, que sí que no hizo su mejor partido, eso es verdad, porque en la segunda parte el Liverpool mereció al menos un gol, al menos poner un poquito de emoción, ¿no? En la eliminatoria, pero en el cómputo global, victoria para el Paris Saint-Germain, sobre todo después de un partidazo, el que hizo en la ida y en la vuelta, pues mira, doblete de Ousmane Dembélé, que bueno, pues no tiene bastantes opciones de ganar este Balón de Oro, pero aún así el francés siempre responde. Pasamos a los partidos del miércoles, donde el Bayern de Múnich Real Madrid fue el auténtico partidazo de esta eliminatoria. Pensábamos que lo habíamos visto el día anterior en el Metropolitano, pero no. Y es que el Real Madrid se adelantó hasta 3 veces. 3 veces el conjunto de Arbeloa empató la eliminatoria, en la que en la primera parte pues fue un auténtico golpe para los de Company, que sí que dominaron bastante el partido, pero aún así pues no pudieron sobre todo encerrar el espacio que dejaban atrás. Un Bayern que la primera parte dejaba muchos espacios atrás, y lo hemos dicho, en la que sobre todo en la espalda de Upamecano y de Tag el Real Madrid hacía mucho peligro, sobre todo con Mbappé, y donde Arda Güler fue el auténtico héroe del Real Madrid en la primera parte, 2 goles del turco. Sí que el primero es un regalo absoluto de Neuer, pero el segundo es una genialidad de falta. Aún así el Bayern tenía sus opciones, el Madrid marcaba, pero ellos empataban hasta el final de la primera parte, en la que se llegaba con 2-3 en el marcador. En la segunda parte me gustó mucho Company, como puso bastante pausa al partido, y el Real Madrid pues no pudo hacer tanta daño, sí que tuvo sus ocasiones, pero el Bayern controló muchísimo más el partido y ya no era pues un combate a golpes en el que el Real Madrid se había impuesto en la primera parte. A partir de ahí, la expulsión de Camavinga lo cambió absolutamente todo. Una primera amarilla muy clara, eso sí, pero a la segunda, que dice que es por protestar, por retener el balón, para mí bastante pobre señalar una amarilla, una segunda amarilla por eso. Eso decantó el partido, y es que al minuto 85 Camavinga se iba expulsado con 2-3 en el marcador, eliminatoria empatada. Y a partir de ahí, una genialidad de Luis Díaz puso por delante al Bayern en la eliminatoria, y ya en el último minuto Olise marcaba un auténtico golazo para darle también la victoria en el partido al Bayern de Múnich, que se va a enfrentar al Paris Saint-Germain en semifinales, lo que va a ser sin ninguna duda una final anticipada. Y acabamos con el Arsenal 0, Sporting Club de Portugal
0. Vaya partido más aburrido, eliminatoria aburrida, diría yo, porque el único gol que se dio fue en la ida y en el descuento, que es lo que ha terminado salvando al Arsenal. El Sporting tampoco tuvo muchas ocasiones ayer en el Emirates, todo hay que decirlo, pero sí que en el último minuto tuvo una bastante clara que se fue al lateral de la red, pero aún así los Gunners llegan a semifinales por segundo año consecutivo. A ver si este año es el suyo en Champions y veremos también en Premier. Y es que en los dos lados del cuadro, uno, Paris Saint-Germain, que ganó la Champions el año pasado, en el otro, en el mismo lado del cuadro, Bayern de Múnich, que tiene 6, y después Arsenal y Sporting, hay Arsenal y Sporting, Arsenal y Atlético de Madrid, dos equipos que no han levantado nunca una Champions. ¿Qué creo yo que va a pasar en semifinales? Pues creo que va a pasar el Paris Saint-Germain y el Arsenal. Lo veo un poquito superior al Atlético de Madrid, aunque no está ofreciendo su mejor juego sin ninguna duda, y veremos qué tal tiene la Premier League. Hasta aquí el vídeo de hoy, el resumen de estos cuartos de final de la Champions. Si le queréis lo mismo en las semis, pues le dejáis un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.